La selección boliviana de fútbol vivió un 2025 singular, con mucha competencia internacional y obviamente en el medio coronando el pase al repechaje de la Copa del Mundo 2026. La radiografía con la que empezaba el año era la siguiente: se habían jugado 12 partidos en eliminatorias, quedaban 6 por jugarse este 2025 y Bolivia estaba en zona de repechaje, muy pegado de Venezuela y un poco alejado de Paraguay en la lucha por el cupo directo. El primer compromiso que tuvo la verde para afrontar este año fue Perú en Lima. Se terminó imponiendo el local por 3-1, lo resolvió en el primer tiempo con gol de Andy Polo y Pablo Guerrero. En el segundo tiempo Miguel Terceros descontó de penal y Edison Flores puso cifras definitivas 3-1. Esto se dio el 20 de marzo y 5 días después Bolivia tenía que presentarse frente a Uruguay de local en el Alto. Compromiso donde la selección de Bolivia mereció un poquito más. Tuvo mayor protagonismo en el compromiso, generó la mayor cantidad de situaciones, pero careció de algo fundamental en el fútbol, que es anotar en un cotejo que también quedará marcado por la jugada en la que Moisés Paniagua termina habilitando a Carmelo Algarañaz y este no puede conectar para abrir el marcador en la última, ya casi del compromiso. Bolivia continuaba en repechaje, pero nos trasladamos hasta junio y tenía un duelo directo. Se presentaba en Maturín frente a Venezuela, donde en el minuto 5, un autogol de Héctor Cuellar en complicidad con Guillermo Vizcarra terminaron abriendo el marcador y luego Salomón Rondón cerrando cifras definitivas 2-0 en favor de Venezuela. Aquí Bolivia pasó de depender a sí mismo a, lógicamente, intentar sumar en las últimas 3 fechas, pero además esperar de que tropiece Venezuela en esa misma doble fecha. Bolivia, para continuar conectado en la eliminatoria, necesitaba recibir a Chile y lograr un resultado positivo. Lo hizo. Gol de Miguel Terceros en el inicio del compromiso, gol de Enzo Monteiro sobre el final, victoria 2-0 de Bolivia en un cotejo en el que la verde jugó prácticamente el segundo tiempo con un hombre menos, tomando en cuenta la expulsión de Lucas Chávez. Llegaba el tiempo de la última doble fecha, como mencionábamos. Bolivia necesitaba sumar por lo menos en uno de los 2 partidos, pero en paralelo esperar el milagro. Frente a Colombia no sumó, fue caída y victoria contundente de la selección de Colombia por 3-0. James Rodríguez, John Córdoba y Juanfer Quintero quienes anotaron los goles. El partido se disputó un 4 de septiembre, pero el 9 de septiembre era la noche que estaba destinada para que Bolivia pueda hacer historia o por lo menos conseguir un partido muy trascendental en la línea del tiempo desde su existencia. Bolivia recibía a Brasil en el Alto, última fecha de eliminatorias. Venezuela no tenía que sumar, Bolivia tenía que ganar y se dieron ambos. Venezuela pecheó frente a Colombia en la última jornada y Bolivia hizo la tarea. 1-0 con lo justo, gol de Miguel Terceros y con mucho corazón para defender el resultado. La selección boliviana terminó consiguiendo esa noche del 9 de septiembre de este año el boleto al repechaje. Después del boleto para marzo en México, no terminaba ahí el año de la selección porque jugó 5 amistosos más. Algo que si no entraba a repechaje era difícil de que pueda encontrar, o quizá Bolivia al final de cuentas jugaba 1 o 2 a lo mucho. Jornada de octubre de fecha FIFA, victoria 1-0 sobre Jordania. Misma fecha FIFA, caída 3-0 frente a Rusia. En noviembre, amistosos fecha FIFA, 2-0 caída con Corea y 3-0 frente a Japón. Cerró el año con mucha competencia internacional, pero también con un desliz sobre el final. Presentación en Chincha frente a Perú, un combinado llamativo en la forma de que se ordenó el local. Bolivia presentó también un equipo con algunas complejidades, pero terminó siendo caída, y un cierre de año un poco que no condice con el año que vivió la selección. Algunas conclusiones: tuvo grandes alegrías de local, le costó mucho jugar en el llano
y la selección va en ese proceso. En enero tendrá nuevos compromisos amistosos confirmados frente a Panamá, se está por confirmar frente a México y también República Dominicana. Esto en enero. Obviamente en marzo tendrá Surinam primero, y si logra vencer ese rival tendrá Irak en 90 minutos que definirán si realmente Bolivia puede volver a una Copa del Mundo después de más de 30 años. Bueno, así fue el año de la selección, que tuvo en el medio la clasificación al repechaje, lógicamente lo más destacado. Hay que mencionar también que fue un año singular no solamente para la mayor, sino también para la sub-17, que en el sudamericano se coló séptimo, igual que en la mayor, y eso le valió ir directamente a la Copa del Mundo, un año donde hubo mucho proyecto de cambio de edad. Si bien ya inició el año pasado con Villegas, creo que fue el año también de la consolidación de algunos futbolistas como Robson Mateus, fue el año de la consolidación de Fray Morales en la selección, y también creo que Medina ha jugado los 11 partidos, ese es un buen dato, jugó los 11 compromisos, el goleador ha sido Miguelito, 3 goles para Miguelito en el año. Bolivia carece de gol, eso sí. A ver, de los compromisos, de los últimos 5 cotejos que jugó amistosos, marcó solamente un tanto y fue frente a Jordania el que hizo Robson Mateus. Creo que ahí está la gran deficiencia de esta selección. Obviamente que tiene algunas líneas por mejorar. Deja de sazón el último amistoso, no hay que ocultarlo, pero también ha sido un año donde ha tenido cosas importantes, sobre todo el local. La deuda pendiente es en el llano, pero entendemos de que Bolivia tiene su chance, enfrenta a Surinam y si consigue avanzar enfrentará a Irak, que por ahí aparecen como selecciones que pueden ser superiores a Bolivia por la producción que tiene Bolivia en el último tiempo de local, pero creemos y tenemos ilusión. ¿Saben qué? Esto es como que, no sé, tienes un hijo, un familiar o alguien, aunque entiendas de que es complejo, intentas apoyar y crees de que es posible en base al esfuerzo. Después, si no se da, ya está. Bolivia habrá tenido un proceso importante de renovación y quedará colocado para la próxima eliminatoria con una selección con más rodaje de lo habitual y con grado de edad menor también a lo habitual para iniciar una eliminatoria. Contame, ¿cómo viviste el año de la selección? Esta recapitulación un poco para recordar ya sobre el cierre del año, lo que fue el 2025 para la verde. Si llegaste hasta aquí es porque te gusta el fútbol. Te invito a que te puedas suscribir y me dejes tu me gusta. Un abrazo grande.